El mensaje que quiero compartir en esta mañana lo he titulado La actitud. La actitud. Así que sobre ese tema vamos a hablar algunas cosas y como siempre desde aquí pues un saludo cariñoso y fraternal a todas las personas que nos miran por internet. Y sobre este tema de la actitud es importante que veamos lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la actitud que tenemos que tener ante las circunstancias de la vida. La actitud, ¿qué es la actitud? Pues la actitud es la manera de estar, la manera de actuar, la manera de comportarse de una persona frente a las circunstancias de la vida, porque la vida tiene circunstancias diferentes, unas buenas y otras malas. ¿Y qué actitud tenemos que tener nosotros ante las situaciones de la vida? Es la manera de comportarnos y eso refleja el carácter de la persona. Hay miles de actitudes, hay buenas actitudes, hay malas actitudes, hay actitudes regulares, de todo hay en la viña del Señor. El que fuera el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, él dijo que con una correcta actitud mental, nada puede parar a un hombre de alcanzar su meta. Con una correcta actitud mental, nada puede parar a un hombre de alcanzar su meta. Pero con una mala actitud mental no se puede conseguir nada de la persona. Depende de la actitud que la persona adopte ante las situaciones y las circunstancias de la vida. Entonces, adoptar la actitud correcta ante las situaciones de la vida, eso es propio de personas que han nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en el corazón, el Señor le da sabiduría para que tenga la actitud correcta ante las circunstancias de la vida. Y hermanos, cuando nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, hasta lo difícil se vuelve fácil. Pero cuando no hay el deseo de agradar a Dios, hasta lo fácil se vuelve difícil. Todo está en la actitud que la persona tenga. La actitud que la persona tenga ante las situaciones de la vida. Si la persona tiene una mala actitud y no quiere cambiar, ni siquiera Dios lo va a ayudar a esa persona, porque su actitud es mala. Y Dios le ha dado lo que se llama el libre albedrío. Toda la humanidad está dotada de ese principio dado por Dios, el libre albedrío, y nadie puede cambiar a una persona. El único que puede cambiarse a sí mismo es cada persona. Cada persona se puede cambiar a sí mismo o a sí misma. Cada persona es libre de adoptar la actitud que quiera ante las circunstancias de la vida. Muchas personas adoptan una actitud mala porque quieren defender sus propios intereses o porque sus intereses, no porque sus intereses sean buenos y justos, sino que como los quieren defender, aunque sean malos, pues adoptan una mala actitud. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a mostrarle a toda la humanidad la perfecta voluntad de Dios con su vida ejemplar, se produjeron reacciones, se produjeron tres actitudes en la gente respecto a Jesucristo y a su mensaje. La humanidad se dividió. Una parte se pusieron a favor de Jesucristo, otra parte se pusieron en contra de Jesucristo y otros fueron neutrales, es decir, ni a favor ni en contra. Los que estaban a favor de Jesucristo eran personas con una actitud humilde, sencilla, receptiva, con una actitud dócil, se dejaban tratar del Señor Jesucristo, aprendían de sus enseñanzas, estaban dispuestos a seguir al Señor Jesucristo y a dejar atrás sus ideas, sus conceptos erróneos. Incluso algunos fueron llamados a ser pescadores de almas. Ya sabemos todos que el Señor Jesucristo llamó a 12 varones para que le siguieran y los convirtió en pescadores de almas, ¿verdad? A los apóstoles. Entonces, ahí vemos que había una parte de la sociedad que estaba dispuesta a seguir a Jesús con una buena actitud. Y los que estaban en contra de Jesucristo tenían una actitud mala.
Eran orgullosos, eran arrogantes, eran hipócritas, eran gente irrazonable, eran también vengativos, crueles, eran personas que estaban dispuestos incluso a matar a Jesucristo porque el mensaje que él traía no encajaba con la manera de pensar de ellos. Entonces vemos que había gente humilde y seguían a Jesús, y había gente arrogante y lo que hacían era atacar al Señor Jesucristo. Luego tenemos los que tenían una actitud neutral, es decir, que no estaban ni a favor ni en contra. Siempre han habido esas tres clases de actitudes en las personas. Unos están a favor, otros están en contra y otros neutrales, ni a favor ni en contra. Esa neutralidad es lo que se conoce como indiferencia. No opino, no me meto, no digo nada, no me comprometo con nada, me desentiendo de todo y me dedico a vivir mi propia vida y hago oído sordo de lo que el Señor está diciendo. Entonces, esa actitud neutral es a los ojos de Dios tan mala como la de aquellos que están en contra de Jesucristo. Nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 30, donde dice el Señor Jesucristo, hace una declaración muy fuerte para los neutrales y dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que el Señor lleva a la gente a tomar decisiones. El que me quiere seguir, bienvenido. El que no me quiere seguir, pues allá él con sus consecuencias. Pero el que adopta la actitud de ni a favor ni en contra, para esas personas que lo que tienen en su corazón es indiferencia ante el mensaje de la palabra, para esas personas el Señor les dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, a los ojos de Dios, la persona que no se pone a favor de él, sino que dice: no, yo soy neutral, yo ni a favor ni en contra, yo me abstengo. A los ojos de Dios esa persona está en contra, está desparramando también. Así que si conoces la verdad y no la sigues, con la indiferencia le haces un enorme desprecio al Señor Jesucristo, que murió por salvarte a ti, por salvarme a mí. Esa indiferencia es bastante ofensiva. El rechazo al Evangelio, el rechazo a la verdad revelada en la Biblia y la indiferencia o la neutralidad son dos malas actitudes, y a cuál de ellas peor. Entonces, las malas actitudes siempre están tomadas por tener una creencia errónea o un egoísmo muy fuerte. Cuando las personas son egocéntricas, suelen tomar una mala actitud para defender sus intereses. También hay personas que por tener una creencia equivocada adoptan una mala actitud. Por ejemplo, los escribas y los fariseos y los saduceos y los ancianos en la época de Jesucristo, ellos habían decidido rechazar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Ellos tenían, los escribas, los fariseos, los ancianos, ellos tenían las escrituras proféticas del Viejo Testamento que bien claro hablaban acerca de Jesucristo, que Jesucristo era y es el Salvador del mundo. Pero ellos no querían aceptar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador del mundo, como el Mesías profetizado. Y hay un refrán por ahí que dice que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Porque es verdad, hay personas que usted le muestra la verdad y que no. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿cuál era la actitud de los escribas, fariseos y saduceos con respecto a Jesucristo? Pues la respuesta es clara. Lo querían dejar en ridículo. Los fariseos, escribas y toda esta gente querían dejar a Jesucristo en ridículo, lo querían dejar mal delante del pueblo, lo querían eliminar, lo querían matar, pero no tenían pruebas, no tenían evidencias, no tenían nada de qué agarrarse para decir: te condenamos por esto o te condenamos por aquello. Vamos a ver en esta mañana algunas pinceladas de las malas actitudes de los escribas y fariseos y de los saduceos,
que tenían en contra del Señor Jesucristo. Abra por favor su Biblia en el Lucas capítulo 20. En ese capítulo hay varios episodios donde se ve la mala actitud que tenían los escribas, fariseos y saduceos. Vamos a leer del versículo 1 al 7 y después seguimos leyendo el resto, porque aquí vemos la actitud prepotente, la actitud cuestionadora, exigente y mandona con la que esta gente vienen a confrontar al Señor Jesucristo para dejarlo en ridículo. Pero el Señor Jesucristo no se pone nervioso, el Señor Jesucristo está tranquilo y sereno, mientras que los fariseos, los escribas y toda esta gente que venían a complicarle la vida al Señor, ellos estaban rabiosos y venían con una actitud mandona. Dice así la palabra en el verso 1 del capítulo 20 de Lucas, dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Fíjate, qué tropa de personas. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Así venían en plan mandón, exigente. Respondiendo Jesús, que el Señor sabe controlar la situación, el Señor sabe darle la vuelta a la tortilla y hacer que aquellos que vienen a por lana salgan trasquilados. Respondiendo Jesús en el verso 3, como ellos venían en plan exigente: venga, nos tienes que decir con qué autoridad haces esas cosas, o quién fue el que te dio esa autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. O sea que ya ellos venían a preguntar y ahora el Señor le hace una pregunta a ellos. Ustedes que tan exigentes son, venga, respóndanme también a esta pregunta. Y la pregunta que le hace el Señor a ellos, que lo deja sin respuesta, en el verso 4 dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya que tan preguntones son y que vienen con tanta mandonería y que vienen con tanta exigencia, ¿qué pasa con ustedes? ¿El bautismo que estaba haciendo Juan en el Jordán, qué? ¿Era de Dios o era de los hombres? Ya los dejó a ellos entre la espada y la pared. Entonces ellos, dice en el verso 5, discutían entre sí, diciendo: si decimos que del cielo, si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no creísteis? Entonces no podemos decir que es del cielo, porque nos va a echar en cara de que no creímos en el bautismo de Juan. Y si decimos de los hombres, si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era un profeta, un verdadero profeta de Dios. Se quedaron en 33, como decimos nosotros, se quedaron en blanco. Y respondieron, verso 7, que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así que le tapó la boca. ¿Quieren respuestas? Pues yo también les voy a hacer una pregunta para que ustedes respondan. O sea que, como dice el refrán, ellos vinieron a por lana y al final salieron trasquilados. Ellos vinieron a dejar en evidencia al Señor Jesucristo y al final los que quedaron en evidencia fueron ellos. Luego Cristo les lanza una parábola muy descriptiva, donde deja al descubierto las malas actitudes que tenían estos escribas, fariseos y ancianos. Si seguimos leyendo a partir del versículo 9, dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y aquí lo va a retratar. El Señor Jesucristo con esta parábola va a retratar y a dejar en evidencia a todos estos escribas y fariseos. Lo veremos al final de esta historia que cuenta el Señor Jesucristo. De este hombre que plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo.
Y a su tiempo, dice en el verso 10, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera rápido. Está hablando de manera ilustrativa de los profetas que Dios estaba mandando al pueblo de Israel. Entonces el Señor de la viña, es decir, Dios, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Dios pensó eso, voy a mandar, ya he mandado a tantos profetas, pero nada, no le han hecho ni caso. Voy a mandar a mi hijo a ver si le tienen respeto a él. Verso 14, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? La pregunta. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, pero ellos están metiendo la pata hasta el fondo, es decir, Dios nos libre de hacer eso. Pero eso es precisamente lo que están haciendo. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, Jesucristo fue la piedra que los edificadores desecharon, pero Él ha venido a ser la piedra principal. Y dice en el verso 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea que cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Señor nos quebranta, ¿verdad? Pero si el Señor cae sobre nosotros y nos aplasta, pues entonces por la rebeldía ahí queda la evidencia. Entonces, aquí vemos que el Señor les lanza esta parábola muy descriptiva donde deja las malas actitudes de los escribas y fariseos a la vista de todos. Los escribas están tan furiosos que desean matar a Jesucristo, pero ellos tienen miedo al pueblo, tienen mucho miedo a lo que el pueblo haga, y entonces dicen, no lo podemos matar porque el pueblo se nos echa encima y entonces nos apedrean a nosotros. Verso 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Estaban furiosos, estaban rabiosos porque los estaba dejando. Ellos habían venido a dejar en ridículo al Señor Jesucristo y son ellos los que se quedan en ridículo. Pero temieron al pueblo, de si lo querían matar ya, pero dice, si lo matamos el pueblo se nos echa encima y entonces nos van a matar a nosotros. Y acechándole, verso 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Aquí vemos cómo le hacían preguntas trampas al Señor. Se fingían justos los que hacían la pregunta, pero lo estaban acechando a ver si decía algo fuera de la ley, que no fuera correcto. Por eso acechándole enviaron espías que se simulasen, que aparentasen que eran justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Porque eso es lo que querían, matarlo. Y le preguntaron, verso 21, le preguntaron diciendo, maestro, se fingían buena gente, ¿sí? Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona. Dinos, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y la pregunta, verso 22, dice, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? ¿Nos es lícito dar tributo al César, pagar impuestos o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Siempre me están tentando, siempre me están buscando las cosquillas. Dice, mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, ¿de César?
Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna, que es lo que pretendían. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta cerraron la boca. O sea que el Señor le cierra la boca a todos los que vienen buscándole los 5 pies al gato. No querían, esta gente no querían aprender. Y así vemos a muchas personas hoy en día que no quieren aprender, lo que quieren es contender, es debatir, como hacen los musulmanes, como hacen los testigos de Jehová, como hacen los mormones y todas las personas que son contenciosas, que lo único que quieren es discutir, quieren derrumbar la verdad usando la mentira, pero jamás podrán contra la verdad. Así que ahí vemos la mala actitud. Ellos hacen muchas preguntas con mala actitud, pero a Jesucristo nadie le sorprende por mucha astucia que la gente tenga. Jesús conoce las verdaderas intenciones de la gente. A César lo que es del César le dice, paguen sus impuestos al gobierno y den sus diezmos a Dios, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la actitud correcta. Pero ellos no se dan por vencidos. Ellos, los escribas, los fariseos, quieren seguir guerreando con el Señor Jesucristo. Otra pregunta más, y esta es por parte de los saduceos. Los saduceos vienen con una pregunta. Dice que los saduceos no creían en la resurrección del Señor Jesucristo, porque entre fariseos y saduceos habían diferencias también. Dice en el verso 27, dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, no creen en la resurrección como mucha gente hoy en día. Dice, no, una vez que te mueres allí ya se acabó todo. Mentira, hay la resurrección del cuerpo. Le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Sí, eso es verdad, está en la Biblia. Verso 29, hubo pues, mira el caso que le presentan, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y mira la pregunta, viene aquí. Querían dejar otra vez al Señor en evidencia. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esto es lo que dicen los mormones. Yo antes de ser cristiano estuve estudiando con los mormones, y los mormones te decían, no, sí, aquí nosotros nos casamos por tiempos y eternidades, porque en el cielo vas a tener la misma esposa que has tenido aquí en la tierra. Y tonterías así enseñan ellos, ¿verdad? Pues esta era la pregunta que hacían esta gente, ¿verdad? Querían poner al Señor en un aprieto. Entonces, versículo 34, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección de vida, claro. Pero en cuanto a los muertos, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto fue lo que oró Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios, dice el verso 38, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. O sea que el Señor le tapa la boca con las grandes verdades de la palabra a todas aquellas personas que vienen buscando
enredar la cosa. El Señor desmonta todo falso concepto. El Señor desmonta toda falsa doctrina. El Señor advierte a sus discípulos en el versículo, si seguimos mirando un poco más, verso 41 en adelante, dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? El Mesías es hijo de David, en la carne sí. Dice, verso 42, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, entonces ¿cómo es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, porque claro, los escribas y los fariseos habían enseñado cosas que no se ajustaban completamente a la palabra de Dios, estaban distorsionadas. Y el Señor le advierte a sus discípulos en el verso 46, dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea que el Señor deja las cosas bien claras y le habla clarito a sus discípulos frente a los escribas y fariseos. Entonces, malas actitudes, buenas actitudes, estamos hablando de la actitud. Malas actitudes las hay también en muchas personas, las hay hasta en los pastores, que en lugar de agradar a Dios lo que quieren es agradar al hombre. El pastor verdadero no puede estar agradando al hombre, tiene que agradar a Dios. Hoy en día pasa exactamente lo mismo que en la época de Jesucristo. Muchos dirigentes religiosos distorsionan la verdad revelada en las Escrituras para agradar al pueblo, para hacerle el camino fácil. Pero el camino es el camino, Cristo lo estableció y dijo, en el mundo tendremos aflicción y hay que asumir lo que nos toque, sea dulce o sea amargo. Falsos pastores, falsos líderes religiosos pululan por ahí haciéndole falsas promesas a la gente, diciéndoles que van a ser millonarios, que van a ser grandes empresarios, que van a ser líderes famosos, que van a ir por las naciones dando conferencias, que tendrán hasta un avión privado y tonterías así. Y lo que Dios anda buscando realmente son siervos que quieran agradar a Dios, siervos fieles que digan, Señor, soy un siervo inútil, pero estoy dispuesto a hacer lo que tú mandes, lo que tú ordenes. Lo que Dios busca son cristianos humildes, sencillos, que le den gloria a Dios y que hagan lo que el Señor manda en su palabra. Lo que Dios busca en la tierra son personas que se dejen tratar, que tengan buena actitud, que se dejen corregir los errores, los conceptos equivocados que tengan en la cabeza. Lo que Dios busca son adoradores, que adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Amén. Hoy en día, hoy, precisamente este domingo, hoy en la Iglesia Católica se está conmemorando lo que se conoce como el Domingo de Ramos, y todos los católicos salen con los ramos, con las palmeras. Se conmemora el Domingo de Ramos, es decir, la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén como rey de Jerusalén y como rey de reyes. Si echamos un vistacito a Lucas capítulo 19, vemos otras cuantas pinceladas acerca de la mala actitud que tenían los fariseos con respecto al Señor Jesucristo, que como digo, hoy se conmemora el Domingo de Ramos, que es el domingo antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si vamos a Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante, en este relato vemos las buenas actitudes de la gente humilde, cómo glorificaban al Señor, y también vemos las malas actitudes por parte de los escribas y fariseos. Dice, Lucas 19, 28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le respondéis así,
porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, mire lo que hacían, a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Claro, era evidente que tenían que alabar a Dios por los milagros que habían visto en el Señor Jesucristo. Y decían en el verso 38, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea que están alabando y glorificando y reconociendo a Cristo como realmente lo que es, el Mesías, el Salvador del mundo. Esa es la buena actitud. Pero ahora vemos la mala actitud también por parte de los escribas y fariseos. Verso 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, mira tú lo que están diciendo, te están exaltando como si tú fueras el Mesías, cuando tú eres un cero a la izquierda, cuando tú eres un don nadie, te están diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, tú no eres Mesías ni eres nada, reprende a esa gente, dile que se estén callados. Qué mala actitud, ¿verdad? No querían reconocer la verdad con tantos milagros y tantas maravillas que había hecho el Señor Jesucristo. Todavía siguen empecinados que no, y no se bajan del burro. Entonces, respondiendo el Señor les dijo, verso 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Tienen que alabarme, tienen que adorarme, soy el Señor, soy el Mesías, soy el Salvador del mundo. Y le cierra la boca otra vez a los discípulos. Hay guerra, a los discípulos no, a los escribas y los fariseos. Hay guerra, una guerra abierta entre escribas y fariseos contra el Señor Jesucristo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, cuando llegó cerca de Jerusalén, al verla, dice la Biblia, lloró sobre ella. Miren por lo que lloró el Señor Jesucristo sobre la ciudad de Jerusalén. Jesús llora por la mala actitud de los escribas y de los fariseos, que son los líderes que podían haber animado al pueblo a decirle, este es el Mesías, hay que aclamarlo, hay que recibirlo como Salvador del mundo. Pues no, el Señor tiene que llorar sobre la ciudad de Jerusalén, verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es decir, están ciegos espiritualmente, porque vendrán días, dice el Señor, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, la ciudad fue rodeada y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y te derribarán, verso 44, a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios mismo está visitando, Dios en la persona de Jesucristo está visitando la ciudad y no lo conocen, no lo entienden, no admiten que Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, aquí vemos el rechazo completo que tenían esta gente en contra del Señor Jesucristo. O sea que en esta semana estamos entrando, como dije, en lo que se conoce como la Semana Santa, que es una época adecuada para reflexionar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo me acuerdo que cuando yo era un niño, el catolicismo aquí en España estaba súper arraigado. Y cuando venía la Semana Santa, todo se cerraba. Tiendas, supermercados, todo paraba de una manera absoluta. Incluso no se podía poner música.
Y a mí me habían dicho, dice, no puedes cantar, Cristo está muerto, Cristo está muerto. Y le metían ese temor a la gente. Y yo, pues a lo mejor estaba tranquilo un jueves santo, un viernes santo, y salía a la calle y me ponía cantando, haciendo alguna cosa, decía mi hermano, no, hoy no se puede cantar, Cristo está muerto. Y sí, es verdad, me callaba, ¿entiende? Entonces había un respeto tremendo, ¿verdad? Muy grande, claro, porque el catolicismo estaba muy arraigado en este país. Pero ya todo ese respeto se ha ido perdiendo y todo ese temor a los principios de la palabra se han ido perdiendo. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia Cristo y hacia la cruz? Pues tenemos que comprender el gran amor de Dios hacia la criatura en pecado, que somos nosotros, ¿verdad? Acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios con espíritu de gratitud, con reverencia, con la disposición de servirle mejor, agradarle con temor y reverencia, confesarle nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras debilidades y flaquezas y decirle, sí Señor, te amamos, te serviremos, mejoraremos lo mejorable. Cristo como nuestro pastor de pastores tiene en la iglesia su contentamiento, su alegría ante tanto dolor que produce el rechazo, la incredulidad de la gente de este mundo, ¿verdad? Porque el mundo está abiertamente en contra de Jesucristo y esto naturalmente ofende a Dios. Pero la iglesia es el contentamiento del Señor. Yo como pastor también, contrarresto el dolor o el malestar que me produce la incredulidad de muchas personas con los cristianos que se mantienen firmes y constantes. Es decir, cuando yo veo gente firme y constante en la iglesia, que oran, que claman, que buscan de Dios, que se toman el cristianismo en serio, eso me da alegría, me da gozo, me da contentamiento. Pero cuando uno ve desidia, indiferencia, incredulidad, rechazo, eso produce dolor, produce tristeza. Y ustedes, hermanos, los que se mantienen firmes en los caminos del Señor, son mi alegría, son mi gozo como pastor. Los pastores nos alegramos o nos entristecemos dependiendo de cómo está la iglesia. Cuando hay madurez y hay crecimiento en la iglesia y hay calidad y cantidad, pues eso produce mucho gozo, mucha alegría, y no solamente a mí, sino también a Dios y a los ángeles. Porque hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente o cuando un cristiano madura. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 7, ya voy terminando ya. Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. O sea que el Señor se alegra cuando un alma nueva entrega su vida a Jesucristo. Claro que se alegra con los que están sirviéndole al Señor también. Pero cuando hay gente que abandona los caminos del Señor para irse al mundo o para ir tras un evangelio más fácil, eso trae pena, trae dolor, trae tristeza al pastor, a Dios, a los ángeles y a toda la congregación. Nosotros, hermanos, somos la esposa del Señor y el Señor se alegra con la iglesia. Aleluya. Vean el último versículo que les quiero compartir en esta mañana, Cantares 7:10. Este es un verso muy expresivo que nosotros tenemos que valorarlo. Cantares, después del libro de Proverbios, Eclesiastés, se encuentra Cantares en el capítulo 7 y versículo 10, un verso muy lindo. Yo lo tengo subrayado, subráyelo usted también, porque el Señor está contento con la iglesia. Claro que le da pena a los que se pierden, los que se apartan, los que le dan la espalda, pero el Señor está contento con la iglesia. Dice Cantares 7:10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. La iglesia es la esposa del Cordero, ¿no es cierto? Nosotros somos del amado, nosotros somos del Señor Jesucristo. Por eso digo que ante tanto dolor que sufrió Jesús en el Calvario, la iglesia
hace feliz a Dios. La iglesia, los cristianos, hacemos feliz a Dios. Qué felicidad también un matrimonio bien avenido, ¿no es cierto? Un matrimonio bien avenido, que el marido y la esposa se entiendan, eso es una bendición tremenda. El marido tiene contentamiento, el marido tiene satisfacción, alegría verdadera, tiene felicidad con la esposa, y la esposa también se siente bendecida, se siente protegida, se siente amada, se siente proveída y cuidada por su esposo. Entonces, la relación entre Cristo y la iglesia está representada en lo que es un matrimonio bien avenido. Aleluya. En un matrimonio bien avenido, pues el esposo tiene contentamiento con su esposa y la esposa está contenta con el esposo. No hay soledad, no hay... El mundo se puede estar derrumbando, pero si el esposo y la esposa están de verdad unidos y se aman mutuamente, pues esa fortaleza nada ni nadie la puede derrumbar. Y esa es la relación entre la iglesia como esposa de Jesucristo y Jesucristo como esposo de la iglesia. Yo soy de mi amado. La iglesia es del amado, es de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo con la iglesia tiene su contentamiento, está contento con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La gente tiene una mala actitud, buscan la felicidad afuera, buscan la felicidad en el mundo, buscan la felicidad en el placer sexual libre, en la fama, en el baile, en el deporte, pero al final terminan desilusionados. La verdadera felicidad está en ser parte de la esposa del Cordero. Aleluya. La iglesia es la esposa del Cordero. Allí hay verdadero contentamiento, gozo, alegría, compañerismo y amor. Aleluya. Pues le damos la gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a terminar puestos de pie, orándole al Señor, diciéndole gracias, Señor, porque tú tienes contentamiento, tú estás contento con nosotros. Claro que el mundo produce tristeza, pero el gozo y la alegría que tiene Cristo con su iglesia, eso es una maravilla, eso es una bendición del cielo. Gracias te damos, Dios mío. Gracias porque tú tienes contentamiento con nosotros, Señor. Nosotros como iglesia queremos tenerte contento a ti, Señor. Igual que una esposa quiere tener contento a su marido, así la iglesia, que es la esposa del Cordero, quiere tenerte contento a ti, Señor. No queremos traer malestar, no queremos traerte dolor de cabeza. Queremos, Señor, tenerte contento, Dios mío. Y tú dices en tu palabra que la iglesia, ahí está claramente, Cantares 7:10, la iglesia es del amado. Y el amado tiene su contentamiento, tiene su alegría en la iglesia, Señor. Qué bonita relación esa, Dios mío, la de un matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación entre la iglesia y Jesucristo como esposo. Gracias, Señor, porque somos parte de la esposa, somos la esposa, juntamente con miles de iglesias que se extienden alrededor de la tierra. Formamos parte, esta iglesia forma parte de la esposa del Cordero y el Cordero con nosotros tiene su contentamiento. Y nosotros tenemos una actitud, Dios mío, buena, correcta, y queremos seguirla mejorando en todos aquellos aspectos en los que puede ser mejorada. Bendecimos la iglesia en esta mañana y te damos gracias de todo corazón por tu presencia y por esa relación que podemos tener contigo todos los días de la vida. Así que bendícenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.